El Lauburu, yo lo que he oído toda la vida, o lo que a mí me han contado, es que son cuatro cabezas y es un símbolo curvo que pues representa a la nación vasca, digamos. Ujú, Pues sí. eso es lo que he conocido y lo he visto siempre pues en colgantes, en Ibilandis, la Ujú. gente, en tallas de madera, en baserris, ¿no? En capiteles, eso es lo Ujú. que, bueno, he conocido yo. Yo creo que es top 3 símbolos vascos. El Aburo está ahí, ¿eh? O Sí. sea, haríamos un top 3, imagínate, ¿no? De Icurriña tendría que ser el Mm. primero, ¿no? Símbolos vascos, quiero decir. Mucha gente lo negaría esto, como, no, no, ¿cómo va a ser la Icurriña un símbolo vasco? Eso es Porque es inventado, tal. inventado. Pero bueno, lo Sí, es, de facto, ¿vale? sí. Aunque a uno le guste, aunque quiera argumentar lo que Mm. sea. Luego tendríamos igual las cadenas de Navarra, Sí, como símbolos que sí, también me aunque van a le decir, pese a no, otros navarros también. Navarro, ¿cómo vas? Sin más. Pero de facto, de nuevo, o sea, es muy utilizado en Mm. política y demás. Incluso la gente que no le gusta la Icurriña, normalmente los detractores dicen, no, no, es que deberían usar la bandera de Navarra, los vascos deberían utilizar la Claro, bandera de Navarra, ¿no? Pues, bueno. sí. Sin más, Antes las qué es? cadenas que la Rano Belcha. Y la Rano Belcha, yo creo que las cadenas se usan más que la Rano Belcha, ¿no? Sí, Sí, ¿no? puede ser, Sí, sí. puede ser. Y la Rano Belcha también estaría por Mm. ahí. La Rano Vale, Belcha vale. igual Top 4. 4. Top 4. Top 3 sería la Buru, ¿no? La Top Buru. 3 laburo, sí. Sí, sí, sí. Que entonces eso es un elemento que aparece Milenario. en muchísimos sitios. Sí. Claro, Pagano. esto es que el Auburu viene de cuando los vascos vivían en Mm. cuevas, de la edad de el Ice Age, Sí, es whatever. antediluviano, sí. Antediluviano De total. cuando tirábamos piedras a Sí, franceses o a quien viniera. sí, sí. Cuando se Mm. inventó el saludo a Opa, Claro, Yepa, eso es. que es el trozo que hay entre Erectus y Neandertales Ujú. es cuando aparece el Vizcayera, ¿no? Sí, Justo en ese eso sitio. es. Indudablemente ahí está marcado con un lauburu. Y está marcado con un laburo. Bueno, Eso es, sí. Pues así es, ¿no? así Y es. aquí termina el vídeo del origen. Aquí termina. Muchas gracias. Pues lo has visto. Y aquí cortinitas negras. Bueno, nos vas a contar entonces. No. ¿No? Vamos un poco a la arqueología del asunto, ¿vale? Porque, claro, lo que queremos tratar en el vídeo es la esvástica, el uso de la esvástica, el auguro, a ver si tiene alguna relación, más allá de la morfología, que la Sí. morfología, la relación ahí es obvia, pero entonces a ver si aparece alguna relación, vamos a intentar analizar entre estos símbolos o de dónde pueden salir. Bueno, la esvástica, tenemos que tratar el tema de la esvástica, ¿vale? La esvástica es una cosa que tiene un poco de tiempo ya, aparece en un montón de culturas antiguas, aparece en el registro arqueológico por todas partes. O aparece realmente por todas partes. Es que no aparece por todas partes, pero nosotros sí lo queremos ver por todas partes. Eso es otra cosa. Quiero decir, 500 antes de Cristo, ¿no? Cultura Hasuna Samarra. El otro día vi pues una cerámica donde aparece una esvástica en el medio. Cultura Hasuna Samarra les encantan esas cosas, de cosas que dan vueltas, Sí. como melenas que van hacia un lado. Bueno, les encanta el tema del torno y la cerámica que da vueltas. Eso les flipa en esa cultura. 5000 antes de Cristo, Mesopotamia, aparece una esvástica. Entonces, claro, uno pilla y dice, vale, es que la esvástica es un símbolo que tiene muchos milenios y que significaba mucho para esta peña, pero esto es una sola pieza de esta peña que he mirado igual 200 piezas de Sí, sí. cerámica y aparece en una. Pero claro, a nosotros nos salta tanto, Ujú. nos agarra el cuello esa pieza, o sea, nos atrapa, nos hipnotiza, ¿no? Ese símbolo Sí, tiene tanta claro. fuerza para nosotros que lo vemos en muchos sitios. Estamos haciendo una teoría de la excepción. No es quizás lo que está ocurriendo. Claro, claro. Mm. Eso mismo. O sea, hay un sesgo para verlo en muchos sitios también. Que sí aparece en muchos sitios, pero ¿cuál es la relevancia Ya. en donde aparece? ¿Y qué sentido tiene, no? Porque también hay unas cosas así generalistas en el decir que, bueno, pues como aparece en muchos sitios y durante muchos siglos, pues es que es un elemento que une a mucha gente, que significa mucho para mucha gente, pero es que puede significar nada. O sea, puede ser un elemento decorativo sin más para mucha gente, también puede ser un elemento sagrado para otros, tal. Pero bueno, significa cosas diferentes para gente diferente. Y además, lo importante de la esvástica es que entendamos que es un elemento bastante intuitivo de hacer, ¿vale? O sea, no nos tenemos que agarrar a una difusión, a un modelo difusionista. No tenemos que estar diciendo, si aparece Hasuna Samarra 5000 antes de Cristo y aparece en Numancia Sí. en torno a la edad Obviamente de Cristo, conocían esas sí, cerámicas sí. entonces. Sí, entonces es como, hay algún nexo, ¿no? Hay Sí. alguna movida de que, vale, pues Hasuna Samarra, ¿cómo pudo influenciar, ¿no? La cultura Sí. celtibérica
en Numancia, pero no tiene que haber eso. Es un símbolo un poco más complejo que la cruz, pero Sí. siendo un símbolo muy sencillo y muy fácil de reproducir, al que es muy fácil llegar desde gráficamente, digamos. Sin para ninguna duda, es muy realizarlo. fácil llegar a ello. Es como esta peña que se pone el zigurat, ¿no? El zigurat es una forma de pirámide egipcia, ¿sabes? Entonces tiene que haber alguna movida, ¿no? Algún platillo volante que mueve las Eso es, cosas de un lado a otro, alguna cosa. efectivamente. Pero no, o sea, el zigurat y la pirámide egipcia no hay por dónde pillarlos. Tampoco. ¿Cómo se llaman los mayas? En los mayas, ¿cómo se llama? Mayas, la pirámide. Sí, La pirámide escalonada tiene un nombre propio. no sé. Yo Bueno, creo que sí tiene un nombre propio. Seguro que sí. asterisco. Seguro que tiene tipología. Pero bueno. O en otras formas, ¿no? En otras formas de pirámide que aparece por el mundo no tiene por qué haber. Sí, que un son nexo formas entre muy ellas. sencillas, como puede ser el cuadrado, el círculo y el triángulo, a las que se llega de una forma intuitiva, digamos, que es un Sin arquetipo que puede estar en el ser humano desde vaya usted a saber cuándo, Sí. y al que se llega muy fácil. Sin Vaya. más. Y ahí está, Total, que me he puesto a investigar un poco el tema y hay gente que está muy centrada en que, vale, lo vasco está totalmente ligado a la esvástica o el oburu o como tenga que ser. O sea, hay casi una especie de obsesión con el asunto. Y he llegado a leer, este es un blog que se llama Leoi Navarra, y también lo han compartido en Navarralde y lo comparten mucho. Y a mí me lo han puesto en bastantes comentarios. Extraído esto directamente, Sí. me lo han puesto en comentarios en mis posts, que dicen que en Isturiz y Parralde aparece unas astas, unos huesos, de hace 20.000, 40.000 antes de Cristo, en el que claramente se ve una esvástica. Estamos hablando O sea, de esta imagen de aquí, ¿no? se van esvásticas. Aparece ahí la imagen. Y quote unquote, voy a ponerle quote unquote aquí de ese blog, que es lo que me han comentado a mí. Y bueno, varias cosas mal. La cueva no es la Portana, ¿vale? La cueva es Basenafarra. Vale. Luego, época auriñaciense no es. Estas astas son magdalenienses. Estamos hablando 14.000 antes de Cristo, alguna cosa así. Y claro, estamos hablando de un set de muchas astas donde en una de ellas creemos poder ver. Igual veo ahí una esvástica y digo que es una el esvástica. germen de lo vasco. Y digo, pues es que esto ya, la esvástica era una cosa muy importante para esta peña, ¿no? Entonces hay también un nexo hasta donde la esvástica se ha utilizado en el siglo XX, ¿no? Tiene que haber alguna cosa así. Que yo no veo ninguna esvástica en esa pieza de asta, ¿eh? La muestro, ya me diréis, yo veo un patrón de cuadrados. Hay que querer verla. ¿Vale? Hay que querer verla, hay que querer verla. Claro. ¿Qué es de lo que vamos a hablar en este vídeo? Sí. El tema es, claro, en estas astas, imagínate, también aparecen igual espirales o aparecen círculos concéntricos, aparecen otras formas que se van a repetir en muchas culturas y en muchos sitios, pero claro, como para nosotros no tienen ese impacto visual, pues no hace falta que haya continuidad, ¿sabes? Entre ese símbolo, entre unas espirales que aparecen aquí y espirales que aparecen 10.000 años después. No hace falta que haya continuidad porque no nos impacta tanto como el tema de la esvástica, que es lo que estamos buscando, ¿no? Es un sesgo de confirmación, realmente. Es un sesgo de confirmación de estoy buscando la esvástica y va a aparecer tarde o temprano en algún sitio. Que nos llama la atención por una razón, ¿no? Que es su uso en la Alemania nazi. Que eso es lo importante. Y eso es la necesidad que tenemos ahora, o la mala fama que ha adquirido la esvástica, que nos hace querer mirar en la historia de dónde viene este símbolo, relacionarlo con muchas cosas. Claro, eso es. ¿En el magdaleniense eran nazis? Bueno, de hecho, una de las razones de este vídeo es hemos visto varios blogs que hablan de cómo la relación entre los vascos y la esvástica les convierte en nazis porque Sabino Arana era racista, entonces todos son nazis, y es un poco de lo que vamos a hablar. Sí, eso, claro, es un símbolo que impacta tanto en nuestra cultura que ya solo la relación, aunque sea explícitamente infundada, la relación, o sea, aunque se sepa que no la hay, ya solo en la morfología, el parecido, ya a uno le hace mirarlo con recelo, ¿no? Como, estos que usaban la esvástica en otro momento que ni siquiera encaja, ¿sabes? Totalmente anacrónico, ya algo estarían haciendo Sesgo de confirmación, ¿no? en relación con los nazis, ¿no? Alguna cosa. Efectivamente. Sin más. Vamos un poco a la piedra. La piedra, porque en epigrafía sí que va a aparecer en Vizcaya una tradición indígena prerromana de piedra, digamos, motivos circulares, cosas que dan vueltas, ¿vale?
sea, radios de ruedas curvos, también los podemos llamar. Hay que hacer una tipología de todo esto, ¿eh? Hay que hacer una tipología. Sí, Triskel, se le llama Triskel, se le llama Triskel, efectivamente. Hay que hacer una tipología porque, perdón, una tipología, porque hay símbolos eso, que se parecen mucho, hay que ponerles nombre. Yo propongo vórtices. Yo digo que son vórtices. Es como lo más técnico que he podido encontrar al respecto. Pero bueno, sí, hay una tradición de ello. Y de círculos concéntricos y cosas así en estelas. En estelas estamos hablando desde el siglo IV o V antes de Cristo, con una continuidad que no entendemos muy bien, o sea, si llega sustituido por algo o cuánto se altera y se continúa. Pero bueno, hasta la caída del Imperio Romano. Todo en estelas discoidales, estamos hablando todo. Sí, son estelas discoidales, pero no todo, Vale. O sea, hay algunas piezas que no lo son. O sea, que son rectangulares, vamos a decir. Rectangulares en superficie, pero en las que aparece también un triskel o diferentes motivos. Y en Vizcaya aparecen en nuestro valle, aparecen en Lezama, también aparece en Munguía. ¿Qué siglos estamos diciendo? Esto del siglo V-IV antes de Cristo, esta tradición, hasta tardorromano, ¿vale? Pero también aparece, bueno, las famosas estelas de Cantabria. ¿Sabes cuáles son? Sí, bueno, estas. Sí, que sí, las vemos aquí. Claro, una cosa curiosa que los vizcaínos no conocemos mucho nuestras estelas, ¿no? Ahí están, ¿no? Pero un poco en el Museo de Arqueología de Bilbao están, como el que las quiere ir a ver, pues eso. Pero en Cantabria es como símbolo nacional. O sea, está en el escudo de la comunidad autónoma, ¿eh? Sí. Eso es una cosa... Y a la piña le encanta, ¿eh? Se hacen souvenirs, camisetas, todo tal. Les encanta las estelas prerromanas. Pero bueno, quiero decir que uno puede decir, el triskel vizcaíno, ¿no? Y estos motivos vizcaínos vórtices de esta tradición, luego va a salir el auguro de ellos. Bueno, es bastante más complicado que ello. También hay que decir, claro, sabemos que son... prerromanos, pero ¿cuánto de significativos es cada símbolo de esos? ¿Es un símbolo decorativo sin más? ¿Es un símbolo al que adorar? ¿Es uno de ellos un símbolo como mucho más importante que los otros? Realmente es un set de diferentes símbolos, o sea, no hay uno que sea estandarizado, que es una obsesión que ya conocemos además, el de una religión, un símbolo. Es algo muy moderno que es este tema de compartimentar. En el mundo antiguo la cosa no es tan compartimentada, sino que es algo más en lo que una realidad en la que está la gente inmersa y es religioso a la par que es científico, digamos de alguna forma, a la par que es muchas otras cosas, a la par que es decorativo. En nuestro mundo sí que es verdad que las cosas las dividimos mucho más y que bueno, que esta gente... Ese símbolo decorativo podía ser algo religioso, pero no tenía por qué ser ese símbolo en sí, sino, bueno, pues es una gama de símbolos decorativos que para ellos representaba algo. Claro, eso también pasa a día de hoy. Por ejemplo, los judíos tienen la estrella de David como símbolo estandarizado del judaísmo, pero ese no es el caso. La estrella de David muy reciente, aparece en muchísimos sitios, en culturas, en religiones, tal. Sí, como sello de Salomón, ¿no? Y lo podemos encontrar en estelas discoidales posteriores, que lo vamos a encontrar cristianas. Eso es. Y la luna y la estrella también es un símbolo reciente del Islam, pero es que el Islam símbolos tiene muchos y ninguno a la vez. O sea, queremos proyectar sobre las cosas un nombre y un símbolo para... ¿sabes? Para poder clasificarlos, pero no tiene por qué ser el caso. Es un problema tratar de entender el pasado con ojos modernos, digamos, que es contra lo que tenemos que luchar en todo momento cuando hacemos esta clase de investigación. Y con ojos propios, ¿saben? Porque la cruz para nosotros es el símbolo cristiano, entonces decimos, ¿y cuál era el símbolo pagano entonces? ¿No? Y venga, a buscarlo, el símbolo pagano, ¿cuál es? Entonces no tiene por qué aparecer uno, realmente. Si lo miramos con esos ojos, aparecerá por sesgo de confirmación. Pero no, realmente no hace falta mirarlo de esa manera. Pero en Cantabria hay uno que le llaman Lábaru o Lábaro, que dicen que sí, ese es el identitario. Hay quien dice que ese es el símbolo pagano, prerromano, tal, y que se ha convertido en un símbolo identitario, realmente. Y lo vais a conocer porque hay una famosa bandera que se hizo ya en la transición, pero que últimamente ha tenido mucha popularidad, más popularidad que la bandera de la Comunidad Autónoma Cántabra, que es el del símbolo. El Lábaro. A ver, todo esto viene un poco de leyendas modernas, en confusión. No me quiero meter mucho en el lábaro navarro, pero quiero al menos dar a entender lo complejo que es este asunto. Porque aparece en documentos un símbolo que es el cántabro, el cántabrum, y que sería un estandarte de legionarios, creo que de caballería romana, que no se sabe muy bien cómo sería, no se tiene ni idea. Aparece otro símbolo que es el labarum, sería una cruz, ¿vale? O sea, representa una cruz.
o un aspa o un crismón, Ujú. pero es un estandarte romano. Se llegó a decir en la era moderna que esos dos elementos eran lo mismo, tanto el cántabrum como el lavarum, y más adelante se entendió que esa estela, la estela de Barros del siglo IV o III antes de Cristo, Vale. que ese era el símbolo de los cántabros prerromanos y que los romanos adoptaron ese mismo símbolo para los estandartes, Apropiándose de ello, de alguna forma. apropiándose de ello. Pero es un hilo de leyendas que, eso, Ya. que apuntan a esta, a la estela de Barros, Ujú. pero es que la estela de Barros no hay nada que nos indique que sea identitario de los cántabros prerromanos. Ya. O sea, no tiene por qué ser esa, por Mm. ningún motivo. Ni tiene por qué ser ese símbolo el que aparece ahí, el símbolo del pueblo entero cántabro Mm. prerromano. Bueno, vamos llamando la atención sobre que el lábaro, lauburu. Sí, sí, ya vais a ver que el lábaro y la uburu son palabras que se parecen bastante. Hay quien dice que el lábaro cántabro proviene de la palabra lauburu, hay quien dice que es al revés. Vamos a ir resolviéndolo un poco, pero es bien complicado el asunto. Continuando con la piedra, con la epigrafía, de esa tradición indígena, como digo, que fijémonos que estoy diciendo indígena, ¿eh? Ni Sí, estoy sí, sí. diciendo celta, ni estoy diciendo vasca, estoy simplemente diciendo que aparece Ujú. en diferentes regiones. Aparece, como he dicho, en la antigua, ¿vale? La clásica, esta tradición aparece en Vizcaya, aparece en Cantabria y en otros muchos sitios, ¿eh? No está restringido a ningún ámbito. Y, por favor, no hablemos de ámbito vasco cuando estamos hablando de época antigua. Ya, pero habría que hablar de vascones o no, o sí, ¿no? Eso Es es, muy complicado. Vale. tendríamos que meternos también en el rollo de la vasconización tardía. Yo lo quiero evitar a toda costa Sí. porque podemos dedicarle otras 3 horas de Ujú. paréntesis, ¿no? Y Ujú. continuar el vídeo a partir de ahí. Lo quiero dejar de lado. Pero en cualquier caso, entendamos la complejidad cultural de la antigüedad, ¿vale? En la antigüedad no hay ámbitos fijos con fáciles de delinear, ¿vale? Estamos hablando más Sí, de sí. pueblos que están muy conectados y que pueden incluso vivir en las Ujú. mismas zonas. Entonces, demos un poco de espacio a la complejidad, es lo que quiero decir, ¿vale? Pero en epigrafía, siguiendo esta tradición antigua, termina esta tradición o el registro arqueológico deja un vano a partir del siglo V o VI, con bueno, la caída de la cultura del mundo romano. Ujú. Y no sabemos muy bien qué ocurre en ese tarte, en ese espacio, pero se va a recuperar a partir del siglo XI. Se va a Esos recuperar la mismos, epigrafía, estamos hablando. sí, en epigrafía y esos Sí, motivos. de Esos acuerdo. motivos circulares, de cosas Ujú. que dan giros, pues se van a recuperar ese set en el siglo XI. Digo a recuperar, pero es que ya os digo que no se entiende muy bien. Si es una continuidad, si es una cosa que Ya. no para y simplemente Ujú. evoluciona, pero hay un vano en el registro arqueológico, o es realmente una cosa como una recuperación de motivos que se tienen allí presentes en iglesias y en cementerios y cosas así. Sí, sí. Es complicado, es complicado. Sobre todo porque cuando hablamos de tanta distancia, las cosas orgánicas, tejidos, qué sé yo, pinturas, Sí, tal, eso claro. se ha perdido, se ha podrido, se ha perdido. Solo nos queda la piedra, vaya. Eso solo queda la piedra, sí. Entonces, pero de todas maneras, eso, se recupera o se continúa estos motivos, este set, que vienen a ser sobre todo hexafolios. Hexafolios aparecen mucho, aparecen también cruces, varios tipos de cruces, Ujú. ya sean crismones, cruces griegas dentro de círculos, que nosotros llamamos cruz celta, ¿no? Ujú. Aparecen también pues otras cosas como vórtices. Vórtices aparecen ya sea en estela discoidal o en otros tipos de estelas y epigrafía. Eh, Estas estelas entran sobre todo en desuso en la parte más occidental de Euskal Herria, vamos a Ujú. decir, a partir del siglo XIV, XVI, pero se van a mantener bastante en la zona de los Pirineos. En Pirineos estos motivos se van a seguir llevando. Bueno, esto lo hemos sacado mayormente del estudio de Joan Colás, Sí, que hemos podido eso es. conocer gracias a Grafía y Ornamentación y Simbología Vasca. Son 3 volúmenes en los que Joan Colás dibuja las estelas discoidales de Baja Navarra, la Purdita, Suberoa, si no Sí, recuerdo sí, mal. de Iparralde, Sí. sí. Y que a su vez está basado en un estudio anterior que él amplía, que se llama del mismo, bueno, se llama Letombe Basque. Ujú. Y que, bueno, la verdad que es precioso de consultar, todas las ilustraciones que tiene, etcétera. Y hemos estado buscando, pues, tanto esvásticas como lauburus. Ujú.
El libro de Osea era el libro anterior. O sea, es el anterior, sí. Ujú. Que este libro es del 1889, es el primer estudio que se llama El Tombe Basque, y esto es algo posterior, es de 1920, si no recuerdo mal. 1920 y algo, 23, 22, alguna cosa así era. Mm. Bueno, es importante en toda esta tipología, en todo este set de diferentes símbolos de los que estamos hablando, no aparece por ningún lado el Lauburu, ¿vale? Ujú. El Lauburu no es antiguo, no es pagano. Esto va a ser... bueno, la gente yo creo que se nos va a echar al cuello un poco con este término. Efectivamente, pero es que es el caso. Es el caso. Mm. O sea, podemos ya teorizar si pertenece a una evolución cultural tal de varios siglos, pero no aparece en ningún sitio, ¿vale? No aparece en ningún sitio hasta la era moderna. Y cuando aparece en la era moderna, comprendamos, aparece en numerosos sitios. Especialmente en el Pirineo, pero va a aparecer en Alemania o va a aparecer en la meseta castellana. Sí. Por favor, comprendamos la cultura no como burbujas, ¿vale? No como esferas culturales que comparten características y que son totalmente herméticas entre ellas. Entonces, nosotros queremos clasificarlo, nosotros queremos entenderlo de esa manera, pero no funcionaría en ese estilo, ¿vale? No es como aparece en el registro. De hecho, estas estelas discoidales en las que ya sí que aparecen lauburus, que son en Iparral de todas, Sí. en Egoalde no encontramos. ¿En Egual de Laburus? Sí, Muy pocos. En esta época. Pocos. Aparecen, pero pocos. ¿De qué siglos estamos hablando cuando encontramos el lauburu, entonces? Lauburu aparece en el registro arqueológico a partir del siglo XVII. Que es muy moderno frente a lo que se dice sobre la cultura milenaria detrás del lauburu. Eso es. También se ha dicho que es pagano dentro de un set de imágenes cristianas, algo así. No. Que haya podido ser absorbido, digamos, ¿no? No hubiese sido permitido su uso si fuese entendido como un símbolo pagano. O sea, hubiese sido o vandalizado, o atacado, o prohibido, o cualquier cosa es curioso así. porque lo vemos pues, junto a cruces de diversos tipos, Sí. y es un símbolo más, entre otros, junto al hexafolio o bueno, una... Ahora nos llama la atención porque lo conocemos, porque lo curioso es que el resto han desaparecido de alguna manera. Claro, el resto sí, el resto se ignoran, no importan tanto. Y el lauburu se ha puesto en un podio frente a ese set de motivos circulares que está solo en ese podio, ¿no? Pero es moderno el asunto, era moderna. Entonces, las estelas discoidales, que es donde más se observa que aparecen estos símbolos, son propios, eso, de la zona del Pirineo, pero este set de símbolos circulares también van a aparecer en el medievo también, pues en Vizcaya aparecen mucho, yo qué sé, en diferentes partes de la meseta castellana también van a aparecer, son motivos muy ¿Mencionamos a típicos. Paracelso aquí? ¿Cuentas la...? Sí. Bueno, en Le Tombe Basque, que acabamos de enseñar, bueno, es ellos. Vale, lo que viene a decir Joan Colás es que el lauburu aparece mayormente en poblaciones que tienen ovejas, de haberes, vaya. Sí. Intenta teorizar de esa manera. Sí. Entonces saca la conclusión que Paracelso publica un libro con símbolos de protección para animales, en los que uno de los símbolos es el símbolo ovífilo. No se llama lauburu, ni se llama de otra forma. Al lauburu lo llama símbolo ovífilo. No, símbolo ovífilo. Y se supone que hay que dibujarlo en una estatuilla, si no recuerdo mal, y que es un símbolo pues para sanar al ganado. Entonces se teoriza, o más bien Joan Colás teoriza, y luego lo reiterará Pedro Garmendia más tarde, que este símbolo, su origen es dentro de la ganadería, pues como símbolo de protección de las ovejas. Y por eso está adoptado en esas zonas tan concretas. Eso es lo que teoriza. Pero bueno, cuando pregunta, de hecho, y lo dice en el libro, Colás pregunta a la gente del lugar a ver qué significa el símbolo bífilo, ¿no? Este símbolo, y la gente ni tiene nombre para ello, ni le da ningún significado. O sea, no le saben decir. Lo dibujan, lo ponen en tumbas, tal, pero quizás por el origen no está muy claro, pero bueno, lo que es realmente es un símbolo decorativo. Eso sí que es un símbolo decorativo. Tesis final, ¿eh? Sí. O sea, lapidaria esto. Sí, lapidario. Sí. Pero bueno, y aparece además también el lauburu, que no es el símbolo más común, aparece ya en la era moderna con otro set de símbolos, como hemos dicho, estos circulares, que son muy curiosos, son muy vistosos, pero también aparece sobre todo con crismones, cristogramas y también herramientas de trabajo.
Sí. Porque en una estela discoidal también se representaba las herramientas del trabajo del difunto. Ujú. Por eso Colás dice que la cruz o bífila es la herramienta de trabajo de un pastor, ¿no? Intenta hacer esa idea con ese mecanismo. Estos elementos están tipificados desde este libro, que hay otro que es Grafía y Ornamentación de la Arquitectura Vasca, Ujú. y en este libro están todos ordenados, se pueden consultar en la página web de la Diputación Guipuzcoana, Sí. y están todos ordenados, muy bonitos para verlos, con todos estos símbolos que se encuentran en las lápidas. Sí, los voy a poner aquí Sí, eso. en la pantalla. Voy a pasar unos cuantos. Podéis pausar el vídeo. Lo voy a hacer ahora, ¿no? Como pasar unas cuantas páginas. Molan un montón, molan Sí, la mil. verdad que mola muchísimo. Es que van durísimo, Sí, van sí. durísimo. Sí, sí. Entonces, claro, se teoriza si realmente, como se ponen herramientas en las lápidas, la posibilidad de que este símbolo signifique que el que está enterrado pues sea un campesino, bueno, un campesino no, un ganadero. Un ganadero, un pastor. Un Eso pastor es el asunto. Bueno, gozan Muy bastante. ¿Aparecen esvásticas en todo esto de las estelas discoidales? Yo he visto miles, igual he visto ya Ujú. miles, sin exagerar. O sea, Sí. me he vuelto bastante loco. He estado soñando con el asunto. Igual he encontrado 2. En las de collage, ni una. ¿No? ¿No En lo la de has Colás visto? creo que ni una. En la de Colás ni una. No, pero he encontrado 2 como aparte. Una está en Artaiz y otra la he encontrado en Ascaine. Ujú. Pero la de Ascaine la tengo fechada en 1876 y yo creo que no. Yo creo que es de los años 30. Yo creo que es de los Después años 30. del encuentro que hicimos, bueno, que vi en la tumba esta de Amorebieta, que tiene una esvástica que es exactamente Sí, igual, sí, sí. yo no sabría datarla, la verdad. La tumba de Margarita también es años 20, años Sí, 30. entonces no sé si serían del mismo año. Sí. Pero no hemos encontrado una fecha para esta. No aparece la esvástica. Ya. No aparece la esvástica por ningún sitio. Entonces, por favor, otra tesis lapidaria. Podemos descartar que el Auburu tenga algún tipo de transición o origen en la esvástica. Claro, que es una teoría muy común, la de cómo no el lauburu se va redondeando, o sea, el lauburu, perdón, la esvástica se va redondeando y se convierte en un lauburu. No hay ni símbolo de transición ni realmente una presencia de la esvástica que pueda atestiguar esto. Más bien la esvástica, lo curioso es que no aparece nunca Mm. en la zona de Euskal Herria, ¿vale? Nunca, sin más, es que no aparece. Ya, ya. Pero lo cual es excepcional, porque aparece tanto en otros muchos sitios, Ujú. pero que no por ningún lado. Entonces, eso, no parece que haya ninguna conexión entre el Auburu y la esvástica, más allá de la morfología, ¿no? Que uno puede decir, bueno, se parecen, no dan vueltas, tal. Pero no parece que haya mucho más. Más bien, el Auburu será una progresión, un símbolo que emerge de ese set de motivos circulares, de radios que dan vueltas y tal, tan típicos en iglesias y en lápidas, y que de ellos simplemente sale el Auburu como una variedad más. Pero no parece que haya mucho más al respecto. El Auburu, por cierto, que aparece en muchos más sitios de manera independiente sin ninguna difusión que se pueda demostrar ni se pueda ver de ninguna manera. Entonces yo creo que el Auburu es una cosa indígena, la podemos decir, o sea, es una cosa local que emerge simplemente de un set de símbolos circulares y tampoco diría que sea vasco. ¿Solar? Solar no diría. Solar se dice y todo el mundo ve una cosa circular que da vueltas y dice que es solar, pero vemos que es una interpretación a algo a lo que no le puedes preguntar, o sea, solo puedes interpretarlo de esa manera, ¿no? Asumimos, ¿no? Asumimos que es solar. Y luego también de la esvástica y de otros símbolos que muchas culturas comparten, también se dice que para todas tiene que significar solar. Estamos hablando de cosas separadas por milenios y continentes. Sí, O sea, yo he oído mucha historia sobre si en una dirección es solar, en la otra lunar, realmente es difícil de ver. Eso tampoco está escrito en ningún sitio y nadie le da ese significado hasta hace pocas décadas. Entonces yo no me apresuraría a darle significado. Motivo decorativo. Vale. Ya está. ¿Esto que tienes aquí? El Lauburu, claro, entonces la palabra, vamos a la palabra Lauburu, porque a este símbolo decorativo de 4 radios que dan vueltas no se le llama Lauburu hasta hace poco, ¿vale? Pero cuando aparece esa palabra, Lauburu, aparece en un documento, la primera vez que está documentado esta palabra, la pone el padre Gabriel Eano y la pone en un documento del finales del siglo XVII, en el que en su teoría, bueno, no es suya particular, ¿no? Pero en una teoría vasco-cantabrista, va a decir que este símbolo era el antiguo símbolo vascongado sagrado o propio identitario que los romanos cogieron y que hicieron de él su símbolo, ¿vale? O sea, intenta hacer esta conexión de que los romanos derrotan a los cántabros tal y se apropian de ello. Se apropian de este símbolo.
Pero no se refiere con esto a lo que nosotros llamamos Lauburu, ¿eh? Más bien no se sabe muy bien a qué se refiere. ¿Vale? O sea, se refiere a una especie de cruz o símbolo. Ya, lábaro, ¿no? Estaría ahí el... Sí, sí. O sea, hay una palabra que está en latín, que es labarum. Eso, entonces, que debía ser ese símbolo, el labarum, el estandarte romano aquel del que hemos hablado, ese símbolo que cogieron de los vasco-cántabros, ¿vale? Ya sabemos que la teoría vasco-cántabra está bastante desmentida, pero bueno, aquí la usan. Más adelante sale, ¿te acuerdas el diccionario trilingüe que vimos en Astarloa? Vale. Shout out Astarloa, el sponsor de este vídeo. Bueno, el diccionario trilingüe de Larramendi, 1745, aparece también Lábaro, y en ese diccionario intenta hacer también Larramendi una teoría de esa palabra, ¿vale? Lábaro, y dice, Lauburu significa 4 cabezas, extremos o remates, cuáles son los de la cruz del Lábaro. Y de Lauburu hicieron Labarum los romanos. Y aquí le está invirtiendo lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, sí, aquí lo que dice es que los romanos cogen esa palabra, ¿vale? De los vascongados, de los vascones antiguos. Toda la bibliografía vasca en euskera va a utilizar Lauburu en ese sentido, en el que dice Larramendi, ¿vale? Sin saber muy bien cómo era esa antigua cruz de los vascones, entre comillas, ¿vale? Recoge entonces, por ejemplo, te leo más. O sea, el Lauburu es una cosa documentada en el siglo XIX y en el siglo XX, que dice, por ejemplo, geure ezaugarria lentzan Lauburua. Geure ezaugarria lentzan Lauburua, orain esaten jako gurutze santua. Otro también va a decir, por ejemplo, Zazpigarren ejertzituko Lauburu, edo gurutxez apaindu. Esto lo va a decir Astarloa en Urteko Domeka Guztietarako Berbaldi ikasbidekoak. Bueno, se entiende en el siglo XIX y en el siglo XX como estandarte. Como un estandarte o como una cruz. ¿Vale? El Lauburu es el sinónimo de cruz. No tiene nada que ver, por favor, nada que ver con el símbolo del que hemos hablado hasta ahora. ¿Cómo se entiende en ese momento? El nombre asignado para ese símbolo es reciente, muy reciente, ¿vale? Entonces, también aparece un trabajo de Fita, del padre Fita, en el que, el padre Fita dice, pudieron pertenecer los bárdulos poco distante de los cántabros, que lejos de su patria se gozaban en recordar aquel signo. Y va a referirse a una epigrafía que aparece en Inglaterra de una cohorte auxiliar de bárdulos, sobre el que aparecen 2 esvásticas que, como digo, no aparecen nunca en el territorio de Euskal Herria, pero sí aparecen en Inglaterra. Y estas 2 esvásticas va a entender el padre Fita que son los símbolos de los bárdulos y de los vascones, de los pueblos vasco-cántabros. ¿Has dicho siglo de esto, perdón? Esto va a ser antigüedad romana, no sé si estamos hablando siglo I o siglo II. Lo voy a poner aquí la colección y la lápida, ¿vale? Pero bueno, como te digo, esto es indemostrable y no tiene mucho fundamento lo que el padre Pita dice porque... Solo tenemos esta prueba, ¿no? Eso es todo. Eso es todo. Y es decir, que este símbolo es de los antiguos bárdulos, ¿no? El símbolo de los antiguos bárdulos cuando no aparece nunca aquí en el registro arqueológico. En toda esta confusión, que es una confusión muy tocha, súper confusa, ¿vale? Sobre esto de la cruz, la esvástica, a qué nos estamos refiriendo, aparecen Schliemann, Schliemann, que es el arqueólogo favorito de todos los arqueólogos, ¿vale? Schliemann en la ciudad de Troya, o en lo que él cree que es la ciudad de Troya, encuentra numerosos objetos con esvásticas grabadas, ¿vale? Y este es el pistoletazo de salida de la fiebre de la esvástica en Occidente. ¿Y hablamos de cuando se empieza a hablar del símbolo indoeuropeo? Sí. Ahora es cuando se empieza a hablar del símbolo indoeuropeo, más bien ario, vamos a decir, para quote unquote, ¿no? Vamos a decir ario. Empiezan a hablar de que esta esvástica, que aparece también en la India y en otras culturas indoeuropeas, pues que es el símbolo de los antiguos arios. Pero es un símbolo solar, ¿no? Entonces entendemos que es una cultura que adora al sol y es el símbolo de Tales. Sí, efectivamente. Es el símbolo de esa cultura antigua. Y esto da pie a muchos pensadores, arqueólogos y demás
a hacer teorías sobre la conexión de este símbolo con aquel pueblo ario y que ese era el primer símbolo de los arios y que es, huelga decir, y es bien sabido que movimientos esotéricos protofascistas cogen este símbolo antiguo y que más adelante se convertiría en el símbolo de los nazis y que, bueno, los nazis que creían en el pensamiento de aquel antiguo pueblo ario de la India hasta Europa, ¿vale? Diremos que no es el único uso, porque va a ser usado como símbolo de buena suerte Sí, a lo largo de prácticamente todo el mundo. eso es. En ese espacio, o sea, entre Schliemann, que es el pistoletazo de salida, hasta ya los años 20, 30, ¿Schliemann en qué año es la es hortícola? finales del siglo XIX. Finales del siglo Eso es, XIX sí. hablamos. Sí, entre eso y que el auge de los nazis es usado, pues podemos ver incluso chapas de Coca-Cola aquí con la esvástica como buena suerte, en los Estados Unidos se usa por todo el mundo, vaya. Porque no tiene ninguna connotación negativa, que es de lo que hablaremos a posteriori a raíz de los nazis, digamos. Eso es. Hay cierta fascinación en torno a ello y muchos se lo intentan apropiar, le intentan dar algún uso, ya sea comercial, político o el que tenga que ser. Pero bueno, hay cierta fascinación en Occidente en torno a este símbolo, ¿no? Que se empieza a decir eso, que es el antiguo símbolo de los arios. ¿Qué pasa con los vascos, no? En esto, Arana, Sabino Arana, también otro favorito de muchos, va a publicar en 1901, en el primer número de la revista Euskadi, un artículo en el que intenta encontrar cuál es la etimología de ese morfema eusko. ¿Cuál es la etimología de eusko, ¿no? de la palabra euskera? Entonces, Sabino Arana sabe que era es nada más que el morfema que indica un idioma, ¿vale? Como Vizcaya o Erdara, ¿vale? Eso es sin más. Era significa un idioma. Entonces, ¿qué es el morfema eusko? Y va a teorizar Sabino Arana. Vais a pensar que esto es de manicomio, pero yo creo que no es lo peor que se ha escrito en esta época. Quiero decir, por poner un poco en contexto. Pero va a teorizar que los antiguos vascos eran adoradores del sol y que como tales se llamaban a ellos mismos egusco o egusco, que ese sonido, esa G y esa Z se han perdido, pero que el morfema eusk vendría de eso, de egúsquico, ¿vale? Del sol. Porque eran adoradores del sol o venían de Oriente, como el sol viene. Entonces intenta hacer esa teoría, ¿no? Arreman esa relación entre las palabras. La cosa, bueno, bien curiosa, ¿no? 1901, hay que decir. 1901. Sí. Bastante antes que los nazis. Esto es importante dejarlo claro. Bastante antes que los nazis. De hecho, es curioso porque luego el euskera se ha intentado relacionar más con lo lunar que con lo solar. Pero esta teoría de Sabino Arana siempre ha sido como eso, adoradores de Aitor, ¿no? Que era en teoría ese dios solar y tal. Y bueno, y ahí lo tenemos en la revista. Y en la revista entonces va a decir que el símbolo que representa a los vascos, entonces, es ese símbolo solar, que él interpreta directamente como solar, ¿vale? Sí. Que es la esvástica. Ese es el caso, ¿vale? Y este símbolo, de los símbolos de Sabino Arana, yo creo que es el mayor fracaso. Porque ha habido grandes éxitos, sí. Nadie le hace caso. Y ha habido grandes éxitos. Ahí está la Icurriña. Aranatar Sabin. Vaya, nada. ¿Cómo se llama? Sabino, Arana, Goiritar. Arana Aranata Goiritar Sabin. Vale. Qué lío. Esa es la forma de ordenar nombres en el estilo sabinista. A ver, claro, él inventó muchas cosas. Muchas cosas. Y que alguna no funcionara, pues como eran los números que inventó, el horóscopo o tal, hay muchas cosas que se quedaron por el camino. Desde luego, este es uno de los fracasos, pero el fracaso será por los nazis. No, pero en su momento tampoco le hicieron mucho caso. O sea, estamos hablando de un tarte desde 1901 hasta 1914 en el que nadie usa esta esvástica. Hasta que sale una campaña en 1914, las Juventudes de Bilbao, Jeltzales, van a hacer una campaña a favor del euskera y van a vender unos pines en los que se exhibe esa esvástica y van a decir que sí, que ese es el símbolo de los antiguos vascos, el símbolo original precristiano
y que lo exhiben para identificar a quien sabe euskera y que así entre ellos lo pueden hablar. Y que si ves a alguien con ese pin... Sí, es como Au Visible a Repressed, ¿no? Eso es. Pues que eso lo puedes llevar por Bilbao y así los euskeldunes se pueden hablar entre ellos, se pueden De identificar. hecho, el periódico Euskadi lo usará, pues entre párrafo y párrafo también pondrá esvásticas como símbolo de separación. Sí. Bueno, lo hemos podido ver en el Museo de Bellas Artes, que estarán ahí abiertos. Y bueno, sí que me gustaría puntualizar que realmente representar una esvástica es muy fácil, porque en aquel momento con tipografía de plomo, con prácticamente una de dos, con 8 IES, te haces una esvástica. Un lauburo habría que hacer un símbolo nuevo y fundirlo en plomo, que eso es complicado. Pero en cambio esto es un símbolo muy fácil de poner en una imprenta. Y sí que se va a usar pues eso en periódicos, en publicaciones posteriores. Sí, y a la gente le va a encantar. Y a partir de 1914 ya aparece mucho. Este libro me fascina bastante. Fernando de la Cuadra Salcedo, tengo un reel sobre este libro. También de Astarloa. Astarloa, shout out a Astarloa, qué grande. Vale. Total, que en este también aparece una esvástica. De nuevo, reitero, nada que ver con la esvástica nazi, ¿vale? Todavía estamos en 1914, claro. ¿vale? Los nazis 1922. 20 adoptan ese símbolo como el del partido, ¿vale? Bueno, antes de 1920 había sociedades así esotéricas, pero bueno, que no hay forma de que supiesen, no hay forma de que hubiese conexión en el asunto. Intercambio, vaya. Total, que esta esvástica a mí me fascina en este libro porque este libro no tiene nada que ver con el movimiento Jeltzale, pero sí que es vasquista. Sí, pone Jango Talegesar, ¿no puede poner aquí? No, igual sí pone. Sí, Jaun eta Legesar pone en el libro. Pero no es Jeltzale este libro. Y el tío, además, este es español. Era de la CEDA, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, era votante de CEDA. Pero sí era vasquista, como estamos Pero era vasquista. Euskaltzale, vamos a decir, era Euskaltzale. Y en este aparece la esvástica. Entonces yo puedo entender que la esvástica ya era comprendida como un símbolo vasquista de los vascos. Cultural, eso es. O sea, que mucha gente creía realmente en esta teoría de que la esvástica es el antiguo símbolo de los vascos, ¿vale? Prerromano es el asunto. Entonces, 8 de diciembre, hay un artículo en el que dicen que van a vender estos pines en Bilbao para los euskeldunes. El 12 de diciembre no sabemos de qué estilo llegaron, o sea, se fabricaron, porque igual eran un poco ambiguos, porque aclaran en ese artículo, en el 12 de diciembre, está solo en Bizkaira ese artículo, como aclaran cuál es la forma, como tiene que ser en estos radios y en este ángulo, o sea, igual llegaron un poco deteriorados, no sé yo. Y el 13 de diciembre, 1914, ya sí aparece la esvástica en el periódico Euskadi, impresa, y dan una explicación sobre ese símbolo. Entonces aparece ya en el libreto que os acabo de enseñar y empiezan a sacar pines y empieza a ser poco a poco un emblema cada vez más aceptado en círculos euskaltzales, vasquistas, y también en el Jeltzale, en el explícitamente político. Sí, un coleccionista privado nos ha grabado unos vídeos sobre las cantas Sortak que guarda con la esvástica, que ponemos por aquí para que se vean. Sí. Y la verdad que hay ejemplos muy curiosos. Pero esa vajilla va a ser de Iparralde, ¿vale? Y en Iparralde el sentido que le van a dar a ese es puramente cultural, ¿vale? Es solo una cosa que representa casi de una manera turística lo vasco, ¿vale? Y en Egoalde, en esta parte, entre Navarra y Vascongadas, va a ser un símbolo político. Sí. Entonces vemos ahí una esvástica con la cara de Aranatar Sabin. Sí. Vemos también una convocatoria para unos discursos que Aguirre, sin ser lehendakari, antes de ser lehendakari, candidato de Navarra, 1961, en Durango, va a dar unos discursos y aparece terminado ahí con una esvástica. Y está muy reproducido. En la campaña de universidades, en 1961 también va a aparecer la esvástica para pedir la Universidad Vasca. La foto de Gudari esta, que es un clásico. La foto de Gudari, todo un clásico. Esta es una de esas fotos que se usan para decir, no eran nazis, porque mira, lleva una esvástica. Sí, eso es. En el Bachoqui de Tolosa también va a aparecer. En todas partes. Vais a encontrar muchas fotos de ese estilo. Este Pai Pai. ¿Tú sabes qué es un Pai Pai? Yo no lo sabía. ¿Que es como para un abanico? Sí, eso, en un abanico. Yo no conocía el asunto. Es muy gracioso porque aparece Iparraguirre y también es como un recurso gráfico que me encanta, que es lo de los barrotes, y pone Lege Sarrak,
Bai. 1839. O Hori sea, da foruak kentzen dira izenean, ¿no? como los fueros que están ahí encerrados, ocultados, los Ujú. tenemos que sacar de la cárcel, recuperarlos. Y bueno, debajo de Sí. eso aparece otra vez la esvástica sobre la icurriña. Ujú. A mí el barco este de Donosti también me parece muy... Bueno, un montón. Sí, Sí, es muy entrañable. La es verdad súper que las dulce. bandas son muy bonitas. Sí, sí. Que el barco es el emblema también de San Sebastián, Ujú, Donosti. O sea, eso es es. una cosa muy utilizada. Y bueno, la tumba de Amorebieta, que diremos que es de los años 30, porque no... Que te la encontraste tú ahí en Sí, Amorebieta. por casualidad le dije a Ita, oye, vamos a... Bueno, íbamos para el monte y volviendo, pues pasábamos por allí, le dije, vamos a echar un vistazo y casualidad. Entonces, las que habrá que no hemos visto, Claro. pero una pena porque no tenía eso, según Dataric no había fecha. Ya, Entonces, claro. supondremos que es de esta fecha porque estaba relativamente limpia, entonces, bueno, entenderemos que era de esa fecha. Sí, sí, será. Pero también aparece como un recurso comercial, sí. sin más, un recurso comercial sin más, de gente que podía ser gelchale o vasquista o y tal, pero que lo utilizaban como, ¿sí? Como otro símbolo que no tiene ningún sentido político. El de Entonces lo ponían ahí, pues en Sí. productos de no sé qué, ponían la esvástica. Este que pone Macume salto aquí, yo sí que, bueno, sí que se ha visto la esvástica en banderas de Macumeac, de la organización de Sí, en femenina Macumba que del- utilizaba mucho la Sí. esvástica, efectivamente. Aparece también en un Gudariaguna, Ujú. creo que en 1932. Sí. Aparece también las emacumes pasan con esa bandera, Eso con una es, esvástica. efectivamente. Bueno, estas verjas que sí que son típicas un también. caso particular es el de Berriochoa Burdiñola, este está Ujú. en el Orrio. El propietario, el empresario, es un famoso gelchale, o sea, era un miembro del PNV y convirtió esa esvástica en el logo de la empresa. Ujú. Entonces hay muchos productos, y todavía en casas de vascos también, Sí, que lo todavía tienen. hay productos de aquella época en los que aparece una esvástica. Ujú. A todo esto, tenemos que decir que a partir de los años finales de los 20, principios de los 30, ya sí que, o sea, se ve que hay una conexión, Ujú. que hay un choque de elementos, ¿no? O sea, que hay una esvástica en la Alemania nazi, Ya. en el partido nazi alemán, Sí. y que también se utiliza mucho por los vasquistas y gelchales de aquí. Entonces, Que habrá una respuesta que es la de Pedro Garmendia. eso, Pedro Garmendia hará un informe sobre ello. Pero bueno, perdón, volviendo al Orrio Ujú. también, hay una alcantarilla, esto ya aparece en los 60, en el que ya sí que no se usa la esvástica. Esta Ujú. empresa en un momento ya quitará la esvástica de su logo y irá pasando a un lauburu, como Ujú. una cosa que retrata, que se Sí. muestra con ello. Sobre esta alcantarilla se han escrito varias cosas, porque no se sabe muy bien si era una cosa escondida de las autoridades Ya, pero son los años franquistas, 60, sí. o hay otros que han escrito que, si ponían estas alcantarillas es que el euskera y estos símbolos no eran nada perseguidos, ¿no? Bueno, Sí, que pueden ni ser lo uno ni lo otro. desde luego, sí, no sé, simplemente existen estas alcantarillas de los años 60. Vale, este que es otro clásico, que es la Sí. colección de caras vascas, ¿no? De cabezas vascas. Sí. Esto lo hizo el artista Chiqui, hizo esta colección que es son postales, Sí. son ilustraciones. Y hay como de muchos personajes, Sí, ¿no? añadiremos las 9 que hay. Sí, lo ponemos por ahí. Ujú. Y bueno, este Chiqui también es el autor del barco con la esvástica Mira, eso no del sabía. Buru Batzar de Donosti. Sí, conocía sus carteles sobre. Pues para el PNV hizo mucho, sobre los estatutos, hizo una cantidad de carteles así también interesante. Muy buen Bueno, dibujante. Este es un tema también gelchale, este asunto. Ahí vemos también a Aitor, figura principal Eso es con el colgante encima. Con Sí. ese colgante. Y vemos ahí la manifestación de las emacumes y muchos pines. Había muchos pines. También se le llamaba a este símbolo Euskal Orratza. Que yo lo decía mal, Euskalaracha, porque alguien me dijo en una tienda de antigüedades que se llamaba así, Sí. y se me quedó así, creo que lo he ido deformando. Euskal Orratza. Euskal Orratza, Como que el no alfiler. termino de entender si se refiere exclusivamente al pin, Ujú. porque el pin es un alfiler al final, ¿no? Ya, Una forma de claro. colocarlo, o se refiere directamente al símbolo. Eso no lo sé. Pero pines hay un montón. Sí. Pines es lo que más Todos hay. de estos años, antes de la guerra. Muchísimos. La vajilla de la que hemos hablado. Vajilla servichúa. Años 20. Eso. Esa es ya la parte de Iparralde. Esa es la turistificación que se en el Iparralde aparece en un pueblo de Iparralde que es Ascañe. Ascañe creo que está como en la zona de Urruña, me parece. Ahí en Lapurdi. Y bueno, aparecen también la esvástica, eso, como coronando un frontón. También he enseñado antes una esvástica en el cementerio de Ascañe y una placa también he encontrado. Sí, digamos que lo vasco en Iparralde no se esgrime tanto como algo político, sino como algo cultural. Sí, pero es que tampoco hay tendencia política, ¿eh? Eso es el asunto de Iparralde. Ni hay un órgano político fuerte, nacionalista, entonces hay eso.
Pedro Garmendia le Importante hace, mencionar, sí. eso, le hace entonces un artículo, le hace un dossier al asunto en el que explica eso, que ese símbolo es una cosa ya bastante Porque antigua. los nazis llegan a conocimiento de que el PNV lo está usando Ujú. y se preguntan por qué, y entonces esta es un poco la réplica del PNV hablando sobre si era un símbolo vasco o no. Ujú. Ese es el asunto. Entonces, Pedro Garmendia le hace un informe en el que también va a intentar hablar de a ver cuál es la conexión con una antigua esvástica, ¿no? Con la antigua esvástica, si hay alguna continuidad y tal, deja la puerta abierta, pero hoy sabemos que la podemos cerrar. Ya. Definitivamente, no existe tal conexión. Sí menciona la palabra laburo aquí. ¿Menciona laburo? ¿Qué dice? Sí, pone como la única palabra en euskera para referirse es laburo. Ah, es verdad, es verdad. Ya ahí menciona el asunto, ¿no? Sí, sí. 32. Sí, ahí sí que dice que... ¿Pero se refiere a esta esvástica o a esa esvástica curvilínea? A la curvilínea, en A la principio. curvilínea. Sí, sí. Ujú. Eso es, entonces ya le dota de nombre. Ujú. Ese es el asunto. Que hasta ahora no tenía ese símbolo curvilíneo, no tenía ese nombre. El laburo se entendía como cruz o bandera, pero no como el Eso es. elemento que nosotros conocemos a día de hoy. Bueno, de aquí hemos podido recoger el tema de Paracelso también, que viene Ujú. recogido. Y bueno, pues hace un pequeño recorrido sobre símbolos, sobre lauburus y esvásticas que pueden aparecer. Sí, está mejor el informe. Está Sí. bastante completo para su época, la verdad. Sí, Vemos la esquela de de Sabino. Sí. Arana eta Goiritar Sabin, Ujú. esa es de 1932, y un libro que es, ¿cómo te digo yo? El AMI vasco. El ¿no? Ami Que es- Vasco, que es... el AMI que es por el Euskal abecedario de la. ¿Ah, O sí? sea, Sabino Arana que hizo en el alfabeto también, cambió las letras. Entonces, el AMI es ABC, es el ABC vasco. Ah, ¿qué dices? Sí, Sí. ah, qué bueno. Esto lo vi el otro día, me llamó la atención. Vale, No he vale. indagado mucho, No pero sabía. eso, es una Vale, especie de eso. Es el ABC vasco, ¿no? Es una guía, es como muy catecista porque es un religioso el que lo hace y es sobre pues, los catecismos del nacionalismo vasco, digamos. Eso es, pero es una cosa súper importante Sí. en el nacionalismo vasco incipiente, ¿vale? Eso es. Porque el libro es de 1906 o 1908, Sí, algo claro, así. la esvástica es en la reedición. La esvástica es una edición en euskera de 1932. Pero bueno, también aparece por ahí. Eso es. ANV. Sí, lo hemos visto en algún tuit, puede ser. Sí, sí. Es que estas fotos yo las saco, pero tengo que reiterar una y otra vez, tío. No, es nazi, vale, ya está, superado. Pero sí, lo vemos una y otra vez en internet, como intentando hacer la conexión. El análisis es puramente superficial y no tiene ningún sentido, ¿vale? En plan, mostrar estas fotos y decir que son nazis. La verdad que sería como llamarles judíos por llevar encima una estrella de 6 puntas. Claro, bueno, Sí, esa es buena, no. esa es buena. Pero bueno, eso, utilizan la esvástica en ANV a partir de 1932. Vemos algunas fotos en un espacio muy, muy corto, de hecho, porque ya para unos pocos años después, para el 36 ya no la usan. Si no has puesto Ya no aquí, la tenías una foto también de esta de aquí. Eso, en el 36 en la Guerra Civil ya vemos que no la usan, ese símbolo. Y vemos también uno de los batallones de los grupos Yagi Yagi, de los grupos Mendigo y Sales, en Gorbea, todavía tenía un jersey, a saber de cuándo, con la esvástica, y todavía se hacían pines. En plena Guerra Civil, el Burú Bacharra de Villabona, el grupo Gelchale de Villabona, con otros grupos políticos, todavía sellaba en el ayuntamiento con ese símbolo, con la esvástica. Que además esto es un vale como para chorizo y filetes y así. Bueno, es un documento bastante gracioso. Sí. Bueno, decir que este uso de la esvástica sí que fascinó en parte a los nazis y que llegaron a hacer un documental en Iparralde, en el que sale la vajilla y sale, pues bueno, pues esa fascinación como pueblo ario que usa la esvástica, en teoría. Sí. Incluso un poco implicando, ¿no? Bueno, los vascos no son arios, eso también es otra cosa que no quiero abrir ahora el melón. Pero bueno, los vascos más bien son el único pueblo, si eso no ario, de Europa Occidental, ¿vale? Digo, dentro de las teorías nazis de movidas arias y así, ¿vale? Claro. Pero bueno, sí, los nazis tenían cierta fascinación con este asunto de un pueblo milenario. Sí, como ¿no? pueblo indígena, etcétera. Sí. Eso es. Y bueno, en algún momento se implica lo de la esvástica. Hay gente también que va a Iparralde y ve esvásticas, ¿no? Que se venden en tiendas como souvenirs y se horroriza con ese asunto. Y bueno, ya se ve a partir de los años 30 que es inviable. Eso, ¿vale? Que hay que ir cambiando. Hoy en día todavía la gente cuando ve el laburo a veces le sorprende. Sí, claro. O sea, ya aunque claramente no sea lo mismo, dice sí, no. Aunque sea formalmente muy distinto, como vemos aquí en este de ANV, que es curvo, la gente todavía le sorprende de alguna forma. Bueno, este ejemplo que hemos visto en el Museo del Bellas Artes, ¿no? Sí que sería de mencionar, que es del artista Gesala, que propuso una baraja de cartas en la que los palos pues eran el aricha, la hoja de roble,
En la esvástica escribe, que es un lauburu, un cabracho y un engranaje, cada uno como representando pues una parte de la patria, digamos, y uno de los palos pues es el aberri, es representado con el lauburu, que lo vemos aquí en estos dibujos de las figuras. Esto es de 1938, él estaba exiliado, ¿no? Sí, él ya estaba en Francia. Claro, ahí en ese momento toda la zona vasca estaba ya ocupada. En ese momento. Ocupada, digo, Egoalde. Egoalde estaba durante la guerra civil ya se había tomado. Eso es. Es un proyecto de baraja de cartas que no se llegó a hacer, que hay esta versión de los años del 79 en el que vuelve a incidirse en el lauburu, pero bueno, desde luego menos calidad que como podría hacerlo Gesala, porque en los palos han puesto un chiquito. Es verdad, qué bueno. Qué bueno. Vale. Pero claro, en los años 30, el asunto del lauburu, ¿vale? Es que, claro, va a haber una transición, ¿vale? Ya hay artículos de Gelchales y ya varios autores tal, empiezan a hablar de que no se puede hacer la misma esvástica, no se puede coincidir en ese asunto, y ya se dan cuenta de que hay un símbolo suficientemente parecido como para adoptarlo, que es esa esvástica curvilínea a la que van a llamar lauburu. Y fíjate, ahora la palabra lauburu es muy importante porque va a servir para distanciarse más todavía de la esvástica. Ya dejar de llamarle esvástica. Eso es, en vez de llamarle esvástica curvilínea al símbolo, le dicen lauburu, entonces ya la contaminación semántica se la ahorran. Yo he visto al revés incluso, que a la esvástica le digan lauburu sintetizado. Claro, también para reafirmar que esa no es la esvástica, eso es otra cosa. Sí. Eso. Pero bueno, a partir de los años 30 ya la esvástica no es recomendada, es inviable, y especialmente en 1937, con la toma de Vizcaya, el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor, es injustificable el parecido. O sea, los centrales no se quieren parecer en nada a los nazis, es el problema. Entonces, bueno, vamos a ver 1960. Este es un caso rarísimo, yo no lo termino de entender. Esto me he documentado con los documentos Y, en el que vienen recogidos pues, todos los documentos del entorno de ETA, digamos. Y en 1960 hay una publicación del Embata, que se publica en Francia, que tenemos esta especie de turboesvástica. Turboesvástica. Como una sobre otra. O es doble esvástica, ¿no? Es doble esvástica, sí. Otra, sí. Que no es una icurriña, no es una esvástica, no es un lauburu, solo se usa aquí, no la he vuelto a encontrar. Ya. Y me he visto todos los documentos. Bueno, un rara avis. Sí, un rara avis. Pero en este mismo Embata, en el 61, al año siguiente, sí que vamos a ver que digan este es tu símbolo, referido al lauburu. De una forma casi martilleante, ¿no? Diciendo, o sea, no dicen nada más, además, en esa frase. No, porque este es tu efectivamente símbolo. Lo vemos aquí, pues con este es tu escudo, esta es tu bandera, esta es tu patria y este es tu símbolo. Sí. O sea, lo presenta de la manera más escueta posible, ¿no? Estos símbolos. Sí, un poco anterior sí que hay un escrito del PNV que va a tener en la portada el lauburu, que es la causa de lo pondremos aquí, la causa vasca, si no recuerdo mal. Pero bueno, aquí ya se reafirma como este es tu símbolo. Sí que vamos a poder ver todavía la esvástica en un artículo de Chillardegui, de la revista Sutik, de la publicación de ETA. Vamos a verlo, pues hay 5 esvásticas contadas, no hay más, en todos los documentos de ETA. Y va a ser exclusivamente Chillardegui y en unos artículos sobre el neocarlismo que lleva. Y entonces ya vamos a ver paulatinamente la aparición de lauburus poco a poco, pero es que es entendido como un símbolo cultural mayormente. Y de hecho, los lauburus que vamos a ver editados por Sutik va a ser cuando se editan desde Francia. Cuando se editan desde Caracas no hay lauburus. Es una cosa llamativa. Entonces entiendo que es por cercanía y por ese ámbito cultural, pero de hecho vamos a ver cómo el lauburu se mantiene en fiestas culturales, etcétera, pero no con ese cariz identitario, excepto pues en Francia en algunas ocasiones. Claro, hay que entender que la gente que está en Francia, etaquides y demás, que son los liberados, están en Francia, están ahí cerca de ese símbolo, o sea, porque ese símbolo aparece más en Iparralde. Otra cosa, una cuestión que a muchos os intrigará es por qué Sabino Arana y demás gente no adoptaron el lauburu que estaba presente como símbolo propio y sí adoptaron la esvástica. Y es que no lo conocieron. Sabino Arana nunca habla de este símbolo de curvas, ¿vale? Nunca habla de ello. Ni muchos autores que hacen sus elucubraciones sobre el antiguo símbolo del vasco no reparan en absoluto en vizcaínos.
Y yo creo que es vizcaicentrismo. Es que, claro, Sí, es 100%. vizcaicentrismo. Sí, sí, o sea, en Vizcaya no aparece nunca Sí. este símbolo, entonces lo ignoraban completamente. Este Mm. símbolo, la esvástica curvilínea, lo que nosotros decimos Nauburu, es una cosa que pertenece al arte popular, al vulgo Claro. pirenaico. En tallas de madera lo vemos mucho, de hecho, en Sí. Baserris, etcétera, pero es que se ve en Iparralde. Y por eso remarco que cuando lo vemos, cuando los etaquides después de un atentado se liberaban y pasaban a Francia a refugiarse, entonces allí, cuando pasaban al aparato político, ya conocían el Lauburu y lo vamos a ver en publicaciones que se editan desde allí. Claro. Y eso es muy llamativo. Y es ese Ujú. contacto con Iparralde lo que va a hacer popular como símbolo identitario el Lauburu. Ujú. Pero que allí es un símbolo cultural, Claro. mayormente. Y el Nauburu, ¿por qué de todos los símbolos? Ese es otro tema, porque como hemos enseñado, hay un set de Sí. símbolos en los que el Nauburu no destaca Ujú. por su cantidad. Sí. Porque es parecido a la esvástica, que se ha utilizado hasta Efectivamente. entonces. Ese es el asunto. O sea, el nazismo obliga al nacionalismo vasco a dejar de lado la esvástica para adoptar algo suficientemente distinto, pero que sea de alguna manera Ujú. familiar a aquel antiguo símbolo, y ese es el auguro que aparece por ahí en el Pirineo Navarro y Ujú. en el País Vasco francés. Y bueno, pues adjunto aquí pues un montón de publicaciones diversas de ETA que han usado el Lauburu. A partir, todavía en los 60 se ve poco. No va a ser hasta los 70A que lo veamos con mayor... déjame pasar aquí el este. Lo vemos en el 61. Las dos que he encontrado son una publicación del Sutik y este es tu símbolo, pero que no tiene un gran uso. Entonces vamos a ir viendo esta portada que es muy interesante del Sutik, en la que vemos Iparralde separado. Que es todo, esta es muy bonita, la verdad. Sí. Y tenemos ahí el Lauburu junto al nombre de ETA. Y lo vamos a ver pues en algunas publicaciones de ETA y cada vez pues irá cobrando más presencia. Estas últimas del 68 son de los autónomos. Y... ¿Autónomos? Sí. ¿Grupos autónomos? Grupos autónomos, No, sí. pero en el 68 no había. Pero son los que llamaban los cabras. Son, no, es antes de los comandos autónomos. Son vale. grupos autónomos de ETA. Vale. Sí, aquí hacemos pausa yo porque lo pone aquí en los documentos, no por otra cosa. Y bueno, y lo veremos ya como símbolo identitario, pues en el 64 aquí está el nacionalismo revolucionario en los cuadernos Lauburu y en estrategia... ¿Este que lo tenía por aquí? ¿No lo he dejado? Bueno. Hacia una estrategia revolucionaria vasca, lo vemos ahí como sello. Pero bueno, lo vamos a ver pues junto a la Icurriña, junto a otros. No va a ser exclusivo, sí que lo podemos ver en ANV ya, en la refundación, lo podemos ver usado por el PNV en los 70. Esta época de los 70 sí que lo vamos a ver muchísimo en Dancha Taldeak también. Aquí en Navarra, como reafirmando la vasquitud de la euskaldunización de Navarra, digamos, los nacionalistas vascos, Sí. como sello, ¿no?, de identidad vasca. Como sello de identidad vasca lo vamos a ver. Eso sí, el uso político se va a ir pervirtiendo un poco, bueno, pervirtiendo con el tiempo, vaya, sí que va a quedar relegado poco a poco el Lauburu como símbolo cultural. Entonces lo vamos a ver, en temas culturales el Lauburu lo vamos a ver muchísimo desde los 60 a los 70. Y es interesante ver cómo símbolos epigráficos o lapidarios se van a recuperar todavía en los 60-70 a la par que el Lauburu. Y de hecho podemos ver el hexafolio en algunos carteles. Pero como hemos visto ya que el Lauburu es el que se entiende como símbolo identitario, al final los otros van a quedar relegados. Claro. Lo podemos ver también junto a todos, que lo tendré por aquí, la imagen está del mural del Museo de la Medicina, que también es muy interesante, que creo que es de los 70-80, y ahí podemos ver como todos esos símbolos solares o decorativos o como se quieran llamar, que son un gran catálogo, pero del cual vamos a entender como identitario única y exclusivamente el Lauburu. Sí. Y todos los grupos políticos vasquistas o nacionalistas lo usan, sí, el Lauburu. Igual es con la Icurriña de las pocas cosas que tienen en común, ¿verdad? A ver, sí decir que, por ejemplo, podemos ver aquí en este rediseño de Jarray que va a tener una especie de época dorada, que son los 70, y va a terminar relegado. Porque en los 70 sí que yo creo que de usarlo todo el mundo, de alguna manera, porque lo usa el PNV, lo usa la izquierda Berchale, entonces termina un poco, pues eso, pues relegado a símbolo cultural porque no es diferenciativo de unos y de otras. Lo tenemos en esta pegatina de Orreaga del 78, hay este Saspiburu como de los 7 Rialdes, también hay, no lo he puesto aquí, pero una estrella de una de las comparsas, ahora es una estrella que es un Lauburu también, un Bostburu, y vamos a ver cómo con el tiempo pues pierde ese cariz político y vuelve a ser un elemento cultural, pues que la gente puede llevar en colgantes o que la gente se lleva como souvenir mayormente y pasa un poco incluso al kitsch, de hecho hoy en día. Sí que hay campañas actuales como es esta de Sortu en la que lo vemos modernizado, pero junto a como es una icurriña, ¿no?, de alguna manera. Un poco más apela a esos vórtices, ¿no?, antiguos, a esos Sí, motivos circulares, esa campaña. Pero lo vamos a ver cómo
pues su esplendor como elemento identitario van a ser los años 70, político, me refiero. Porque ya digo que incluso lo vamos a encontrar en organizaciones tercerposicionistas vascas, van a usarlo, pero casi como un elemento kitsch, como lo podemos ver aquí, o lo podemos ver en la pescadería de Deusto, en esta clínica dental de Guipúzcoa, o en esta organización de deporte para gente con diversidad funcional, digamos. Y pasa, pues eso, mayormente a ser un elemento gráfico de lo vasco, pero bueno, muy kitsch. Que aparece en cualquier lado. En cualquier lado, y sí. Eso es. En mecheros. Llegamos a día de hoy. A día de hoy, ¿qué es el laburu? El laburu es un símbolo que representa lo vasco como, de alguna manera, como esfera cultural. O sea, que cubre lo vasco. Y... Ha podido tener un arco parecido a la Icurriña, de hecho, digamos. Sí, efectivamente, porque ha ido más lejos que la Icurriña, y es que la Icurriña todavía se está sedimentando como un símbolo cultural, cada vez menos político, a pesar de que no es otra cosa que político en sus inicios. Y el laburu también empezó como símbolo político, sobre todo si nos vamos al momento sabinista, ¿no? De esa esvástica, pero no se entiende como tal, se entiende como un símbolo totalmente cultural que no tiene nada que ver con la política. Pero como hemos visto, digamos que tiene canales políticos en los que llega y se populariza. Sí, hombre, es curioso ver como la crítica que se le hace a la Icurriña de si es inventada o no. Realmente es una crítica que se le podía hacer igual al laburu, a pesar de que lo podemos encontrar en ciertas estelas del siglo XVIII. Pero me llama la atención que ha pasado desapercibido a ese respecto y que no se entiende como un símbolo inventado, sino que lo entendemos como un símbolo milenario. Y eso es quizás el éxito del laburu. Sí, es que ¿quién ha escrito que esto es pagano? Sí, no se encuentra referencia alguna. ¿Quién ha dicho tal cosa en todo Pero esto? Todos lo asumimos. Todos lo asumimos, sí. ¿Sabes lo que ocurre aquí? Queremos ver algo que ocurre en la historia que no ocurre, que no aparece por ningún sitio. Entonces, esto nos suena bien con nuestra idea de lo que es ser vasco, que es un pueblo milenario, tal, y como es un símbolo que nosotros tenemos como identitario, pues entonces seguro que el prerromano también se usaba y aparecerá en algún sitio. Y es una visión que no comprende la historia de buena manera. O sea, porque comprende la historia a través de lo que tiene en común con el presente. ¿Entiendes? Yo tengo una narrativa de lo que es lo vasco y lo quiero proyectar en lo que ha ocurrido en los últimos milenios. Y solo voy a hacer caso de los eventos que se alineen con eso. Y es una forma precipitada, nada prudente e interesada de leer los eventos pasados. Como hemos visto, el laburu es una excepción como símbolo. O sea, realmente no es el más habitual, sino que es un símbolo que encontramos entre muchos otros. Y hemos podido ver ese arco que ha tenido en el que se recupera como símbolo identitario, pues símbolo político, y termina siendo un emblema cultural que es discutible esa tradición milenaria, pero sí que encaja con esa forma de pensar, ¿no? De somos un pueblo milenario. Pero claro, el entender que un pueblo milenario tiene un logo es una cosa muy moderna. Sí. Que un logo es una cosa moderna. La idea de que cada colectivo tenga un signo que lo marque. De hecho, los primeros cristianos no usaban la cruz apenas, usaban casi más otra clase de símbolos, etc. Ni los propios romanos tenían un símbolo como suyo único, digamos, de alguna forma. Los elementos gráficos de la historia antigua son muy diferentes a cómo entendemos hoy en día en esta sociedad de las empresas, cómo ha de funcionar la gráfica. Vaya. Claro, eso mismo. Pues precioso asunto, sí, el laburu. ¿A ti te mola? Hombre, la verdad que está chulo. Está un poco ya usado, ¿no? Está usado, pero no sé. Porque otros ya saben que está usado y eso, la izquierda Berchale, por ejemplo, utiliza ya otros símbolos que se le parecen o que vienen del mismo set que hemos discutido. Sí, hombre, hay símbolos que me gustan más de hay uno que era de madera. El vórtice, que ahora yo le llamo vórtice porque lo he estudiado, pero antes yo le decía el laburu de Rotenamairu. El laburu de Rotenamairu. Mola mazo. Es chulísimo. Entonces, está guay un poco. Bueno, la gente ya sabe que hay que un poco superar el laburu, que ya está muy usado, ¿no? En ese asunto. Pero bueno, no está mal, está bien tener un símbolo. Hoy se anda Dana. Agur. Venga, por remarte, agur.